Eso de rescatar empresas es lo que se hacía antes y lo vamos a seguir pagando durante muchas décadas. Para hablar de este y de otros temas nos acompaña hoy Jonathan Pérez, director de Revolución 3.0, a quien pues le doy la bienvenida, como cada miércoles. Jonathan, ¿cómo estás? ¿Cómo están? Muy buenas noches. Jonathan, pues claro, el presidente no es lo de antes, no somos iguales. Que se rescate, en el caso particular de Interjet o de otras empresas, por parte de los accionistas que busquen tener nuevas participaciones también con privados, pero el gobierno no puede y no debe. Sí, yo creo que es el cambio que hemos estado viendo en la forma también económica y en la relación del Estado con las empresas. Este caso de la planta chatarra es un caso que tiene origen, y muy pocos lo saben, Azul Juan, en la parte de la privatización. Esto inicia en el sexenio de Carlos Salinas de Gortari, porque en ese año justamente se privatiza, en ese sexenio, se privatiza lo que se conocía como Fertimex, que era propiedad del Estado. Y se desincorpora en 1992, exactamente en el sexenio de Carlos Salinas de Gortari. Y a partir de ahí, pues empieza a ver, por eso es que el presidente habla mucho de que en la mayor parte de las ocasiones en México, las privatizaciones están conectadas directamente con la corrupción. En el caso de todo el caso de Lozoya, el caso de la propia planta, pues esto se fue planeando, el saqueo, el fraude, muchos años antes de que llegara Peña Nieto a la presidencia. El exdirector de Odebrecht en México tuvo contactos desde por lo menos 3-4 años antes de llegar al poder, y ya desde ese momento se sentaron Emilio Lozoya y se sentó en ese entonces el que era el director de Odebrecht en nuestro país, para hablar, de nombre Luis Alberto de Meneses, hablar de negocios, o sea, con las cuestiones que son propiedad de la nación, con Pemex, con Conagua incluso, porque también se hablaba en esas juntas, en esas reuniones previo a que llegaran al poder, habían pactado millonarios, contratos de miles de millones de pesos a cambio de ayuda en algún momento para las elecciones, en el momento en el que se diera. Y justamente, pues esta es una historia que se fue planeando, el saqueo, la manera en la que podían pagar los favores y los desvíos y los depósitos que se dicen que fue para la campaña también del expresidente Enrique Peña Nieto, pues se fue haciendo y se fue planeando desde muchos años antes. Entonces creo que esta correlación ya entre el Estado y los empresarios, pues es parte de la nueva política de cero corrupción, de la nueva estrategia económica, de buscar que se devuelva a la nación, que se le devuelva al pueblo lo que se fue saqueado y lo que se planeó muchos años antes con la llegada al poder, en este caso específico, de este caso de esta planta, hablando específico del sexenio de Peña Nieto. Entonces me parece que es interesante y es muy importante que los empresarios o los nuevos accionistas de esta empresa justamente entiendan este mensaje y hayan optado por el decir, sí, vamos a regresar esta cantidad de dinero, hacer un plan para que este dinero sea regresado a las arcas públicas y destinado a las grandes necesidades que este país tiene. Me parece que es algo atinado y creo que esto es algo inédito, es decir, pues nunca lo habíamos visto porque ellos eran los que planeaban los saqueos, ¿no? Entonces ahora estamos viendo una forma de que haya justicia, pero también de que haya, en el caso justicia jurídica, en el caso de las personas involucradas, pero también justicia para el pueblo y para la nación, que es al final la saqueada, ¿no? Oye, Jonathan, pues varias cosas inéditas estamos viendo, porque resulta que están saliendo casos hasta por debajo de las piedras, en donde además tienen efectos transeccionales, como lo que hoy vimos con el tema de los centros penitenciarios, con contratos que, bueno, 20, 30 años, y con los efectos que también estábamos viendo hace rato, es impresionante. Y lo inédito es
que ahora se replanteen justamente esos contratos. Eso tampoco nunca lo habíamos visto. Pero ¿sabes cuál es una de las cosas, Azul, Juan, que a mí me parece que es muy interesante? Es cómo esta forma criminal de actuar de García Luna, por supuesto que es con toda la aprobación y la orden, además, de Felipe Calderón, pero es además una situación de cómo estaba coludido el poder delincuencial con el poder también económico, porque en estos contratos hay nombres o apellidos como Slim y otros más. Entonces esta idea de que pues los empresarios son muy buenos o no son corruptos y solo los políticos sí lo son, pues aquí en México se va a como que cayendo esa hipótesis, ¿no? Todos los grandes saqueos, todas las grandes trampas que se hicieron en los sexenios pasados en el periodo neoliberal han sido con la mancuerna del poder económico, de los más grandes magnates de nuestro país, de la clase dorada, de la oligarquía, de la mafia del poder de la que hablaba el presidente y ha hablado durante mucho tiempo. Todos estos casos van confirmando lo que mucho se burlaban anteriormente cuando el presidente decía la mafia del poder. Y específicamente estamos viendo cómo sí, efectivamente, todo lo que era parte de la corrupción delincuencial dentro del gobierno, hablando de García Luna, porque él tiene implicaciones del narcotráfico, y todos estos negocios están unidos también al poder económico, están unidos a las grandes élites del país. Y por eso se entiende muchísimo la manera en la que muchas veces actúa el poder económico en contra de las propuestas del presidente, ¿no? Entonces estamos viendo cómo cada vez más hay estos casos en los que están saliendo estos contratos a modos, estos beneficios a unas empresas, a unos personajes, a unos políticos, pero de nada, no hay nada para el beneficio de la población. Entonces creo que esto es muy inédito y es importante que lo veamos en su justa dimensión como algo que va a ayudar muchísimo a que haya justicia en este país que tanto se ha buscado por tanto tiempo, ¿no? Jonathan, bueno, pues por eso están tan enojados todos estos intereses que durante décadas funcionaron coludidos, el político, el económico y el delincuencial, el del crimen organizado, pues ya se les está poniendo un alto. Te agradecemos enormemente que nos hayas acompañado. Queríamos hablar también contigo sobre el asunto del INE, que ya no quiere transmitir las mañaneras, pero va a dar para largo este tema. Yo creo que lo discutimos la próxima semana o en otra ocasión. Con mucho gusto, Juan Azul, les mando un fuerte abrazo. Cuídense mucho. Un abrazote, Jonathan.